Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a pensar un poco acerca de las palabras que elegimos usar y en particular palabras que abren o que cierran la posibilidad del diálogo. Las palabras que elegimos pueden iluminar, pueden confundir o pueden destruir la posibilidad de los encuentros. En una columna reciente, nuestra invitada de hoy estuvo reflexionando sobre palabras como feminazi, facho, ensobrado, y en cómo se las ha ido desdibujando, si es que alguna vez tuvieron una imagen clara, y las han ido convirtiendo en insultos o en mecanismos de cierre para debates. Vamos a usar eso como disparador de nuestra charla. Hola Silvana. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de que estés en el programa. Estoy hablando con Silvana Tanzi. Ella es magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad de Cornell, es periodista, es la editora de cultura del semanario Búsqueda, de aquí del Uruguay. También es la autora de la newsletter Algo que quiero contarte, que desde hace un tiempo ya se volvió una de las columnas más disfrutables del semanario. Silvana, hay riesgos de simplificación, hay necesidad de recuperar esa prudencia, la benevolencia en las conversaciones. Primero te quiero preguntar, ¿qué fue lo que te llevó a escribir esta columna en particular? ¿Hubo alguna, no sé, conversación, algún hecho que te haya pasado a ti, que te movió a escribir sobre estos temas? Bueno, yo hace tiempo que vengo escuchando y vengo leyendo, sobre todo en las redes, el uso de la palabra fascista o facho eh, en discusiones sobre temas más bien políticos, entonces como una forma de insulto, ¿no? Que lo es, obviamente, calificar a alguien de fascista con toda la connotación que tiene esa palabra es un insulto. Y, y yo veía bueno, que realmente no se le estaba dando el sentido histórico que tiene esa palabra, sino que se estaba insultando, ¿no? Y era una forma de cerrar el diálogo, es decir, bueno, si te califico de fascista, no tengo más nada que decirte. Y bueno, pero lo venía notando incluso en conversaciones informales con gente que conozco, muy sensata, muy centrada, y me decían, no, porque es tremendo fascista. Es decir, ya estaba como instalado eh, ese calificativo como un calificativo de la vida cotidiana. Siempre hubo insultos, pero esto es distinto porque tiene como todo un entramado histórico muy fuerte. Y hace poco me encontré con un libro de Santiago Gerchunov, que no sé bien cómo se pronuncia, Gerchunov, que es un ensayista argentino que vive en Madrid, que es profesor de teoría política en una universidad, y se llama Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo. Vi la tapa nada más y dije, bueno, me lo llevo porque Te de estaba pronto es lo que llamando, estoy buscando. te estaba Estoy buscando llamando. y bueno, y lo leí, fue un libro que me gustó, es un ensayo muy breve y, y bueno, y gira no tanto en el uso cotidiano, así como yo lo estaba viendo, sino en el uso en los discursos políticos. Parece que en España es muy habitual que los políticos se traten unos a otros de fascistas, sea de la ideología que sea, y entonces él eh, ve sí que hay un abuso, pero sobre todo en lo que implica
y en las emociones que hay detrás del uso de esa palabra. Entonces ahí empecé, bueno, a pensar y a reflexionar, ¿no? Esta newsletter, esta columna que hago, eh, yo no planteo verdades ni asevero demasiado, simplemente me cuestiono temas y bueno, y me hago muchas preguntas que las expreso y las desarrollo. Para las personas que no leyeron todavía esa columna y que los invitamos a hacerlo, así como los invitamos a sumarse al newsletter de Silvana, me gustaría que desarrolles un poco la idea. ¿Cuál es justamente el mal uso que solés ver, en particular de esa palabra, cuando se habla de fascista, de facho, en relación a los verdaderos orígenes del término? Claro, bueno, el término fascismo se refiere a toda una ideología y a un régimen desarrollado por Mussolini, así como el nazismo por Hitler, y bueno, representan lo más nefasto de la historia, ¿no? De los acontecimientos más nefastos de la historia, que implicaba la persecución, el asesinato de millones de personas, la falta de libertad. Bueno, creo que si nos ponemos a analizar, no hay que ir a los libros de historia para saber lo que fue, ¿verdad? Aunque yo creo, lamentablemente, no sé si las nuevas generaciones que usan el término facho lo tienen tan identificado. Saben tanto lo que significa esa palabra, ¿verdad? En términos históricos. Creo que lo asocian con alguien más conservador o con alguien que no está de acuerdo con impulsar ciertos derechos, por ejemplo, de las minorías o de las mujeres. Entonces, si alguien se opone, por ejemplo, a la legalización del aborto, es un facho, ¿no? En ese sentido, es decir, una persona que tiene sus tradiciones, tiene, de repente es conservadora en su forma de pensar o no se ajusta a determinados valores o nuevos valores, y entonces es un facho. Y para mí no es un facho, de pronto es una persona con la que discrepar, y puede tener sus razones, puede tener otro punto de vista con los que no estoy de acuerdo, pero no lo calificaría como facho. Entonces me parece que se ha perdido como ese peso histórico de la palabra. Porque incluso en quienes lo saben, en quienes lo conocen, como recién te decía, gente que es de mi generación, que sabe, que ha leído la historia, incluso que puede tener familiares, abuelos, tatarabuelos que han vivido y han huido de esos regímenes, saben lo que fue el fascismo y el nazismo. Entonces, eso por un lado. Ahora, Gerchunov le da otro sentido que me parece interesante y que la verdad que me hizo pensar mucho, y es que él se considera un ensayista, un pensador más bien de izquierda o progresista, pero él ve, y no los nombra, pero creo que hace referencia a lo que se llaman las nuevas derechas, por ejemplo, lo que pasa con o la ideología o la forma de gobernar de Donald Trump o de Javier Milei, que él dice que las izquierdas no saben lo que está pasando, no entienden lo que pasa. Y entonces, como no lo entienden, se aferran a lo que ya sucedió. Bueno, esto es igual al fascismo, a lo que pasaba cuando ascendió Hitler o cuando ascendió Mussolini. Y entonces él dice que ahí está el error, en no darse cuenta que hay algo distinto y aferrarse a ese pasado que ya se conoce. Y bueno, y ahí yo no me meto mucho. Me convenció bastante, pero no sé si es así, no tengo elementos de análisis político, si se quiere, y menos ese nivel como para aseverarlo, pero es bastante atendible lo que dice. Estaba pensando en cuanto a lo que decías de ese vaciamiento de contenido de algunas palabras.
También la palabra facho se aplica hoy por hoy a temas socioeconómicos, Mm, totalmente vaciada de contenido. Es como que personas de cierto nivel socioeconómico pasan automáticamente a ser fachos por estar en ese nivel socioeconómico. Y eso implica una desconexión total del origen histórico de la palabra. mm. Yo me pregunto si el origen de esa desconexión está en la falta de educación histórica, de transmisión de los conocimientos de lo que pasó en la historia humana, como para que pase eso. Es decir, ¿cómo puede ser que generaciones actuales desconozcan o no tengan claro el origen de una palabra que tiene la posibilidad detrás de traer secuelas como las que puede traer esa mirada del mundo en los tiempos actuales? ¿Cómo puede ser que no haya llegado la transmisión del dato? Pues es un dato importante a transmitir. Sí, ¿sabes qué? Yo no sé si no conocen, porque bueno, son lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y antes, en los años 20, 30, 40. Incluso Gerchunov dice que ahora se usa más el término fascismo que en esos años, ¿no? Mirá, Un dato curioso. Eh, yo no sé si es tanto por no haber leído o por no haber aprendido en el liceo, por ejemplo, sobre esos periodos históricos. Creo que sí se transmite el contenido histórico. Lo que me parece es que esto sucede con muchas palabras. Estas porque son de contenido muy fuerte, ¿no? Y tienen una connotación política muy fuerte. Pero en la vida cotidiana sucede mucho que las palabras van cambiando de significado. Yo ahí dejo deslizar que hay, por ejemplo, cómo usan las nuevas generaciones la palabra literal o literalmente, ¿no? Que la usamos cuando algo es textual, cuando algo se ajusta a lo que alguien dijo, a lo que alguien escribió. Eso es algo literal. Sin embargo, si prestas atención, vas a ver que mucha gente dice, eh, estoy que exploto de rabia, ¿no? O estoy que camino por las paredes. Eso es lenguaje figurado. Obviamente no estoy caminando por las paredes, pero le agregan literal, literal que estoy, y es algo contradictorio. Si es literal, no es metafórico. Ese es un ejemplo para ver cómo las palabras van como cambiando de significado. Lo mismo pasó con la palabra bizarro, que en su origen era una persona bizarra, era alguien heroico, fuerte, que enfrentaba los desafíos y nadie lo usa. Es decir, yo ese significado no lo sabía sí, se vació de hasta ese que alguien me significado. dijo, mira que estás usando mal la palabra bizarro, porque yo lo asociaba con lo ridículo, lo absurdo, Sí, lo kitsch. lo kitsch, lo raro, etc. Y cambió y ahora si te fijas en el diccionario tiene los dos significados. Ajá, mira qué buen caso, no lo tenía ese. Entonces, las palabras, por algún motivo, porque eso, los cambios en el lenguaje nunca sabemos exactamente cuándo suceden, por qué suceden, ¿no? Eh, Cuando se asientan y cuando todo el mundo lo empieza a usar, pasan al diccionario con otro significado. Y yo creo que un poco está pasando eso con estas palabras, que se transformó en un insulto, así como hay tantos otros insultos que los decimos habitualmente sin pensar en el origen, ¿no? Eh, no quiero decir ninguno al aire, pero todos se imaginarán cuál es el insulto que usan o que escuchan y se ponen a pensar cuál es el origen. No, Sí, suelen estar pero basados en prejuicios. Si voy para atrás y mentalmente, como sí, decir, sin decirlos, repaso claro, algunos, veo que, digamos que el impacto que sí, tienen como insulto es un anclaje que suele ser un prejuicio. claro. Suele ser un prejuicio y no lo analizamos mucho porque ya está instalado. La diferencia de pronto en estos casos es eso, es más político, más ideológico, más de peso histórico que tienen estas palabras. Y por eso me pareció interesante este ensayo que dice, bueno, las decimos porque nos quedamos sin calificativo para lo que se está viviendo hoy en el mundo.
como no sabemos cómo calificarlo, usamos lo que ya sabemos que pasó. ¿Es lo mismo? Bueno, algunas características podrían coincidir, por ejemplo, la generación de odio, ¿no? Ese odio que se genera contra inmigrantes, bueno, yo pongo el ejemplo de Milei contra los periodistas indiscriminadamente, ¿no? Usa la palabra odio, no odiamos demasiado a los periodistas. Eh, es esa provocación a generar odio contra determinados sectores, como lo hace Trump también con los inmigrantes, ¿no? Eh, bueno, si nos ponemos a pensar históricamente, ese odio se ha generado y de ahí han surgido extremos, Sí, ¿verdad? Como el nazismo y demás. Entonces, eso podemos ver un síntoma, pero ¿es lo mismo? ¿Es exactamente lo mismo? Yo diría que no. Ahí le doy la razón a Gerchunov, que no se está sabiendo analizar qué es lo que está pasando en el mundo. Y pongo esos dos ejemplos de líderes políticos porque son justamente mandatarios, se supone que son quienes tienen que transmitir otras formas de discursos para que no se contagie a la población, ¿no? Pero puede haber muchos otros ejemplos, no son los únicos, lamentablemente. no, no son los únicos, incluso Mm, en sus mismos países ha sabido haber voces también de persecución periodística de signo sí, opuesto, pero como sí, concepto entiendo que cuando ese término empieza a estar sobre la mesa, empieza a estar en el lenguaje de los medios de comunicación, aparece, como decías tú hace un ratito, muy frecuentemente en redes sociales, no son palabras que empujen o colaboren a seguir el diálogo. Son palabras no, que cierran la charla, porque cuando apareció el insulto o el destrato, es muy difícil sí. aguantar el golpe y aún así seguir argumentando. Son Mm. palabras que nos secan los argumentos. Sí, porque no son inocuas, no es lo mismo que decir literalmente o que decir bizarro, no es lo Claro, mismo, claro. ¿no? Yo ponía esos ejemplos de viraje en el contenido de las palabras, pero estas no son inocuas. Ahora me acuerdo de una frase que en México es terrible que se lo digan a alguien y es me cago en tus muertos, Mira, ¿no? esa Y es una que expresión de cuando se México. dice eso a alguien es el peor insulto. Se lo dicen realmente los enemigos, eh, porque viste la importancia que tienen los muertos en México, ¿no? El culto a la muerte, Sí, es la seriedad. muy propio Claro, de ellos. entonces es lo peor que se le puede decir a alguien. Claro, Entonces mira, ahí también, bueno, después de eso vamos a la guerra. claro, como cambia Esa- país a país también, ¿no? Porque claro. ataca justamente algo que es como sagrado. Mm, Rompe un prejuicio. De esto no se ahí habla está, sin respeto. Y respeto eso y por lo tanto te estoy lastimando al máximo. claro. Entiendo lo que decís. Hay algo que me da mucha curiosidad conocer tu punto de vista. En un momento de tu columna, mencionás un concepto que me pareció muy rico, que estamos viviendo tiempos que tienen impulsos más egoístas que solidarios en las militancias. Me Mm. interesa ese punto, me interesa tremendamente. Creo que pusiste en palabras algo que mucha gente percibe o viene sintiendo en cuanto a personas que declaran su punto de vista, lo hacen muy público, inclusive manifiestan, marchan, eh, tremendamente cargados de actitud militante en la dirección que sea, política, de reivindicaciones, en lo que sea, pero uno se pregunta si realmente persiguen un cambio colectivo o están satisfaciendo un impulso más egoísta, más de autoimagen. Sí, bueno, en realidad no recuerdo exactamente cómo lo dije ahora, pero también está en este ensayo que leí a partir de este poema que se atribuye falsamente a Bertolt Brecht, eh, que es en realidad lo escribió un pastor alemán que era pro nazismo
Eso pasó mucho en esa época, ¿no? Que Hitler cautivó a mucha gente que después se arrepintió. Y bueno, y fue perseguido por el nazi. Entonces escribió este poema que dice algo así: primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista tampoco me importó. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó. Luego detuvieron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Bueno, eh, este es el poema de este pastor eh, que apoyó al nazismo y después fue perseguido. No sé por qué se le atribuyó a Bertolt Brecht, pero eso sucede mucho, viste, que ahora que Sí. tenemos más difusión, se le atribuyen pensamientos a una cantidad de gente que no lo dijo. Eh, y además, bueno, en realidad lo elige también Gerchunov porque Bertolt Brecht fue un declarado antifascista, ¿no? Entonces, él dice que acá en esto hay algo siniestro, porque él dice que este poema no lo escribe este pastor en solidaridad con todas las personas que sufrieron o que fueron víctimas de persecución y demás, sino que lo escribe porque se lo llevaron a él. Sí, Entonces que es un hay, lamento. sí, No que es hay como, denuncia, es lamento. ahí está. Y entonces es como un arrepentimiento tardío, ¿no? Ah, bueno, si hubiera hecho algo, a lo mejor no me llevaban, pero en realidad lo digo porque me llevaron a mí. Entonces él dice que en eso hay un egoísmo y no tanta solidaridad, que se lee como con la emoción de la solidaridad. Bueno, hay que hacer algo por los demás, pero que en realidad está escrito pensando en el individuo que fue víctima. Desde ese No sé si enfoque, eso funciona siempre así, tampoco quiero generalizar. Él lo pone como ejemplo también para explicar por qué le puso este título a su ensayo. ¿Dónde está lo siniestro en el uso de la palabra fascismo? Es el miedo también que tenemos a que nos pase algo. entiendo lo que decís. Y también, trayéndolo al presente, me pregunto si no está también ese impulso egoísta cuando vemos lo que se llama, o lo que suelen denominar el activismo de hashtag. Es que en redes sociales me sumo a una causa y me sumo Sí. con mucha fuerza a la causa, pero en el mundo real no estoy accionando grandes cosas. Simplemente es como que cumplo con decir o seguir a cierto rebaño que se manifestó de una forma y me quiero sumar a ese rebaño. Pero no es que estaría necesariamente dispuesto a dar cosas de mí por esa Mm. causa. Sí, me parece que ahí es como muy complejo porque pienso que hay gente que pelea realmente por causas y lo siente así y quiere pelear por un mundo mejor, ¿no? ¿No? O Y está sea, habiendo cambios, o sea, hay luchas que dan resultado, eso es y hay luchas que dan indudable. resultado y se han logrado cambios por esas luchas, ¿no? Pienso en los movimientos feministas Por cuando se ejemplo. iniciaron Ujú. y entre paréntesis, acabo de ver de nuevo toda la serie Mad Men y, y uno ve lo que era la situación de la mujer en los 60, bueno, y en los 70 también, pero ahí se ubican los 60, ¿no? Entonces uno dice, pero si se habrá avanzado, ¿no? Y eso no fue solo porque se avanzó, fue porque hubo mujeres que pelearon por eso. Entonces, quiero decir, no es que toda causa sea egoísta. Hay causas que son válidas, que han hecho logros y que vale la pena seguirlas. Eh,
pero también estamos en un momento en que es muy fácil adherir con la palabra atrás de una pantalla, ¿no? Sí, a eso iba Me concretamente. parece que ibas a eso. Ah, bueno, es fácil y también es fácil detrás de una pantalla adherirse a los extremos, ¿no? Lo más fácil es decir fascista, es lo más fácil. Lo más difícil es intercambiar puntos de vista. De repente nunca vamos a llegar a estar de acuerdo, pero por lo menos en el transcurso de ese diálogo vamos a pensar un poco. Y entonces lo más fácil es irse a los extremos, de un lado y del otro, es lo más fácil. Y me parece que eso está, ese radicalismo, o ese extremismo más bien, es lo que está sucediendo ahora. En los matices como que se ven poco. Entonces ahí sí, eh, puede ser que la gente se adhiera a causas porque le parecen en lo inmediato que son las que hay que adherirse, sin tener y de forma bastante radical, por lo menos en la palabra, ¿no? Eh, pero eso no quita que haya sí causas solidarias, Sin duda, eh, claro que sí. que no, No, y además hay algo que también me parece pertinente mencionar. Cuando hablamos de una lucha que persigue un cambio social, rara vez es muy pacífica, es decir, implica un enfrentamiento y implica buscar el cambio con fuerza. No es que claro, sucede el cambio. Puede suceder, pero tal vez lleve siglos. Para que pasen un tiempo razonable, se necesita exponer el problema, hablarlo, ponerlo en la agenda, masticar el asunto, pero pareciera que el camino más sano es que sea con diálogo, que sea buscando consenso, puntos de equilibrio, y no radicalizando del todo, porque si se radicaliza claro. se corta el hilo comunicacional, ¿no? Sí, por lo menos también tenemos que aprovechar en los países donde podemos tener diálogo, donde tenemos dirigentes que se votan por la gente, donde tenemos libertad de expresión. Esas cosas hay que defenderlas y hay que impulsarlas. Hay lugares en que, bueno, eso no se puede. Entonces ahí se entiende mucho más el radicalismo de pronto, ¿no? Porque Sí, justamente no hay libertad. y Y entiendo el nosotros caso. lo vivimos también, ¿no? Nosotros, bueno, obviamente que cuando estás en una dictadura todo es blanco y negro. Está el mal y el bien, ¿no? Es decir, no tenés libertad y tenés que pelear por tenerla, y ahí te pones más radical. Pero estoy hablando en democracia con sus problemas, pero donde hay posibilidad de diálogo. Sí, y que necesita riego constante, porque no se Claro, necesitan ámbitos de gobiernos dictatoriales o mm, autoritarios para que se complique. Tenemos muy cerca casos de democracias establecidas y gobernantes votados y poblaciones a las que les está costando mucho dialogar mm, sanamente. No es que sí, tenemos que ir a los grandes regímenes autoritarios del mundo. no, claro. Es una Sí, cuestión sí, de esas clima de grietas. época, ¿no? Acá en Mm, Uruguay el diálogo con una tal vez preocupante, digamos, un preocupante crecimiento de ciertas miradas polarizantes entre los partidos, en general hay un ambiente de diálogo que se mantiene, se sostiene, se defiende y se cuida. Están, ujú. como que hay ciertos temas en los cuales aparecen los puntos de acuerdo. Hace un ratito mencionabas en particular la lucha del feminismo. Me interesa el punto de vista tuyo, que lo expusiste maravillosamente en la columna, acerca del mal uso de la palabra o el término creado feminazi. Sí, bueno, creo que pasa lo mismo que con la palabra facho, pero aplicada a otro grupo, ¿no? A otra forma de pensar. Y acá, ojo, eh, por supuesto que yo conozco personas que tienen una ideología horrible, ¿no? Y una forma de pensar horrible y muy parecida de pronto al fascismo. Los conozco y Ujú. los he escuchado y demás, y los he leído. Y también conozco bueno, no conozco personalmente, pero sí,
sé que hay mujeres que quieren imponer de alguna forma su forma de pensar y su feminismo llevado eh, al extremo de pronto del odio al hombre, ¿no? Y yo no, por supuesto, no comulgo con eso. Pero, pero nunca la llamaría nazi, ¿no? Nunca uniría esos dos términos. Y, y ahí leyendo para la newsletter me enteré que el término feminazi surgió de un analista político que tenía un programa de radio, no recuerdo ahora el nombre, eh, que dijo que las mujeres feministas eran feminazis porque querían que todas las mujeres abortaran a los hijos y era como el holocausto. Ah, ese es el origen, mirá vos. Ahí estaría el origen en este locutor que ya murió de norteamericano. Y entonces ahí eso se empezó como a popularizar el término y, y a medida que los movimientos feministas fueron avanzando, también fue avanzando esa forma de pensar, ¿no? Y yo creo que es lo mismo. Gerchunov dice que cuando se dice la palabra fascismo, además de cerrar la discusión, hay como una emoción, como un cierto orgullo, mirá con lo que te tiré, ¿no? Y me parece que el feminazi es lo mismo, ¿no? Eh, bueno, ¿de qué forma te puedo insultar? Bueno, sos una nazi, es terrible, es lo peor que se puede hacer, ¿no? Porque se puede discrepar con algunas personas que piensan o tienen determinadas actitudes, pero eh, es un insulto muy fuerte. Y me parece que es lo mismo, es la misma emoción. En eso estoy de acuerdo con emoción en el sentido de sentimiento fuerte, en este caso de odio, ¿no? Decirle a alguien que es nazi y además unir un movimiento que, como decíamos recién, tiene esos logros que han costado tanto conquistar, unirlo a la palabra nazi es muy, es muy peyorativo, muy insultante. Claro, porque como que hay palabras que, por un lado, actúan como una especie de denuncia al ser dichas. Y hay otras que definitivamente son una censura al otro, son como una reducción. Ahora, quiero pensar, me interesa tu punto de vista al respecto, pero quiero pensar aquello que nos solían decir las abuelas, ¿no? De que quien dice este tipo de cosas está hablando más de él que de quien recibe el mensaje. ¿Te parece que se mantiene vigente, que quienes eligen este tipo de expresiones para cerrar las charlas, para pegar esos sopapos verbales, están hablando más de ellos que de quien recibe el mensaje? Bueno, no sé, porque si no sería como devolverles el insulto y no sé si es tan mecánico. Eh, Me parece que responde a todo esto que veníamos hablando de este clima de época, eh, si se quiere, bueno, de llevar a un extremo la forma de pensar. Entonces, si hay algo que avanza, yo tengo que contrarrestarlo con esto otro, ¿no? Eh, y no está mal que se critique o se pongan matices o se discrepe, pero creo que estos radicalismos llevan a esos insultos. Ojo, hay de los dos lados, ¿verdad? Sí, sí, Yo entiendo, claro soy que sí. yo voy habitualmente a las marchas del 8 de marzo y me fijo en los carteles porque no quiero quedar abajo de algunas consignas que me parecen horribles, que también son muy radicales y que me parece que no aportan. Eh, por, por lo tanto, hay de los dos lados esos extremos y me parece que, bueno, no sé si hablan de esas personas, el que lo dice está comulgando con lo mismo, pero creo que responde a a esta época que también es un poco de incertidumbre, ¿no? Hacia dónde vamos, que eso creo que
existió siempre, pero hubo momentos en que la historia tenía más claro dónde estaba el bien y el mal, ¿no? Eh, No sé si en su tiempo o si es el eh, transcurrir del tiempo lo que deja en lo claro vemos así. dónde Pero estaba ahora bien hay el una mal. incertidumbre, estamos como en una zona que gris y eso crea mucho miedo y me parece que todo esto responde a eso también, ¿no? Sí, Ah, introducís un tema bien interesante ahí, el ujú. concepto de incertidumbre de futuro. Te propongo, Silvana, que hagamos una pequeña pausa acá. En la segunda parte vamos a volver sobre ese tema de la incertidumbre de futuro. Quiero introducir el concepto de los ensobrados, que también lo has manejado en tu columna, y pensar un poquito sobre el rol de los medios en todo este baile que estamos poniendo sobre la mesa. ¿Te parece? Perfecto. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta conversando con Silvana Tanzi. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta. Estamos conversando con Silvana Tanzi, que es magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad de Cornell. Es periodista, es la editora de cultura del semanario Búsqueda. Escribió una columna interesantísima utilizando su poder de reflexión acerca de algunas palabras que vienen sonando, facho, feminazi, ensobrados, y derivando eso a unas reflexiones muy ricas. Cuando cerrábamos el primer bloque, Silvana, surgió de parte tuya este concepto de la incertidumbre. Vos sabés que el otro día conversábamos con otro invitado que no es la primera vez en la historia en que a una generación le pareció que se venía el apocalipsis y se convencieron de que se les venía el apocalipsis. Algunas generaciones tuvieron algo muy parecido al apocalipsis. Les tocó atravesar situaciones horribles, violencias desatadas. Realmente, para ellos fue su apocalipsis. No obstante, cuando el tiempo transcurrió, siempre hubo un mañana. Mm. ¿Sentís que se nos acerca un tiempo histórico de sentir o tener apocalipsis? ¿O se va a calmar la cosa y seguiremos navegando en un universo multilateral? Como que las aguas van a ir hacia cauce. Si es que ahora sentís que están un poquito fuera de cauce. Bueno, sí, bueno, la historia de la humanidad ha atravesado por esos momentos que decís, ¿no? También los cambios de siglo, por ejemplo, han traído mucha incertidumbre. Acordate cuando estábamos por cambiar al siglo XXI que se decía también, ¿no? Que iban a venir cosas terribles y demás. Algunos Por un sociólogos lado, hablan de ciclos de 250 años. claro. No sé. Yo por un lado no, yo no soy analista política ni soy filósofa, soy periodista y pienso en estas cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que los avances científicos, por ejemplo, han hecho avanzar mucho y mejorar mucho la vida, ¿no? Si nos ponemos a pensar lo que eran en otros siglos, las guerras, las enfermedades, bueno, los derechos sociales, los derechos humanos, eh, eh, Sí, no hemos parado de mejorar eran, como especie. no hemos Sistemas de parado de salud, mejorar, sistemas educativos. pero por otro lado pienso, si tenemos todos estos avances para vivir mejor, ¿por qué no podemos, no? Y pienso si el conflicto no es parte de la condición humana. Y entonces en ese sentido creo que siempre va a haber conflicto, siempre va a haber alguien que pelee por algo. Sí, hay quienes De dicen que el hecho, conflicto estoy pensando motoriza. en una newsletter sobre ese tema. ¿Ah, sí? Entonces, no creo que venga el apocalipsis. Por lo menos no creo que venga en lo inmediato, porque hay algo de preservación. El que apriete el botón también se está destruyendo, ¿no? De alguna forma. Eh, pero bueno, creo que los conflictos, la maldad, ¿no? Esa lucha eterna del bien y el mal siempre va a existir.
Hay quienes Es dicen que muy ese... pesimista, pero es así. Y creo que lo que causa también mucha incertidumbre son los cambios tecnológicos muy rápidos, esa vorágine bueno, la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que ahora uno de los grandes miedos es eso, que la inteligencia artificial domine al ser humano. Este, es eso, yo lo creo. Sinceramente, si me decís puede ocurrir, puede ocurrir. El otro día me llegó un contenido de redes sociales que estaba estructurado en base al poema mal atribuido a Bertolt Brecht Mira, y relativo a inteligencia artificial, en el cual una persona testimonia y dice, yo estoy seguro que para mi profesión la inteligencia artificial no va a entrar por el motivo este y este y este. Corte de edición. Aparece otro individuo y dice, yo esto lo resolví con inteligencia artificial y es la profesión del anterior. Y seguro. bueno, lo resolví, pero a mi profesión no va a llegar nunca, porque en mi profesión tenemos tal otras habilidades y requerimientos. Corte de Sí, edición, se repite y se repite. Está muy ingenioso, está muy bien hecho. Y la estructura argumentativa es la misma de lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Sí, sí, afectaciones van a venir, cambios van a venir. Está la mirada, digamos, negativa y la mirada positiva. ¿Seremos centauros arriba de esos corceles o realmente se sustituirán todas las profesiones? No sé, claro. habrá Sí, medios. mi temor no es tanto a todo lo que puede hacer la inteligencia artificial para ayudar en los trabajos y demás, sino que se apodere de los sentimientos humanos. Ese es mi temor. A ver, Eh, contame. sí, claro, que así como empieza a aprender todo lo que aprende la inteligencia artificial en cuanto a conocimiento y cada vez aprende más y cada vez se expande más y hace más conexiones, ¿por qué no puede aprender a amar y a odiar? ¿No? ¿Por qué no puede transformarse en la computadora de 2001 Odisea del espacio que termina matando a los tripulantes? La Silvana, ciencia uno de los usos ficción. más extendidos en este momento de los chats de inteligencia artificial generativa es algo así como psicoanálisis. La gente dialoga profundamente con el sistema Sí, y el sistema está levantando información y aprendiendo. O sea que lo que sí. estás planteando es muy razonable. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Yo tampoco es que me oponga a la inteligencia artificial, es No, no, está absurdo, claro, ¿no? sí, sí. Eh, es como una pelea que no tiene sentido porque es el adelanto y es la evolución de la tecnología, que siempre ha traído también incertidumbre, ¿no? Acordate, cuando surgió la fotografía, cuando surgió el cine, la televisión, siempre trajo una discusión de que iba a matar a aquello, ¿no? Que iba a matar a lo anterior y no lo mató. O No. sea, son formas de la tecnología que van a seguir avanzando. Yo el otro día El miedo pensaba es ese. sobre este Mm, tema de lo que te mencionaba recién de los chats dialogando con millones de personas, de sus emociones y pensamientos y impulsos más íntimos. Puede salir muy bien. ¿Qué pasaría si de mm. repente aconseja con buenas intenciones, nos acerca, nos propone que dialoguemos y lima asperezas? Porque no pareciera que se comportan los chats generativos como redes sociales en ese sentido. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que tienen como una falsa amabilidad. Ajá, Nunca se enoja. nunca se enoja. Viste que cuando le decís, no, esto está mal lo que me estás diciendo al chat GPT, yo lo he probado poco, pero a veces le digo, no, me estás dando un error, esto no es así. Y te dicen, disculpame, Silvana, no quise equivocarme. Y entonces ahí se va mejorando porque va buscando otras respuestas. Eh, es como, no sé, yo me lo imagino como que es el miembro de una secta siempre con una sonrisa, el chat GPT, ¿viste? Pues siempre es como amable. Bueno, por ahora es amable, yo qué sé. También le puedes pedir que Todavía queda sea... futurología, ¿no? Pero ¿por qué en un día no llega a decir, bueno, la gente se enoja frente a determinadas situaciones? Me voy a enojar.
Tú le puedes Bueno, pedir que sea ¿no? descarnado también. Es muy interesante probar a hacerlo, te lo recomiendo. Bueno, Pedirle que actúe, que te evalúe, sin los filtros de cortesía. Y lo puede hacer ahí está. perfectamente, es muy Ah, curioso. bueno, lo voy a probar, debe Eh, ser divertido es bien también. interesante. Em, Quiero ir cerrando la charla contigo, poniendo sobre la mesa otro término que revisaste en la columna y que tiene derivaciones para todos lados, este concepto de los ensobrados, que se aplica a periodistas, se aplica también a otras cosas. ¿De qué se habla cuando se habla de los ensobrados? ¿Qué origen tiene? Contanos. Bueno, por lo que estuve rastreando, el origen es argentino Ujú, y surgió en la época de Carlos Menem, cuando se compraron muchos medios, se privatizaron muchos medios de comunicación en Argentina, y ahí se empezó a hablar de los ensobrados, como que el gobierno de Menem, bueno, alguno de sus ministros o alguno de sus partidarios compraba a periodistas para que informaran a favor del gobierno o dieran noticias en contra de la oposición y demás. ujú. Eh, yo la verdad que no estudié ese tema. Supongo que si se generalizó tanto es porque había ensobrados, pero no lo puedo asegurar. Sé que de ahí surgió el término que a mí me resulta muy plástico, si se quiere, muy visual el término, ¿no? Porque es eso, uno se imagina a dos personas en un bar y una le pasa a otra un sobre con billetes por debajo de la mesa. Algo que hoy no sucedería. Pero bueno, después de ahí es como un insulto, ¿no? Hacia los periodistas. Y bueno, y como en toda profesión puede haber gente que trabaje con ética y gente que trabaje sin ética periodística. Eso sucede periodística o de cualquier profesión, ¿no? Puede suceder. Eh, pero el periodismo no solo informa, sino que sigue la trayectoria, sobre todo tiene que estar, alguien le dice el perro guardián, ¿no? Como fijándose en qué hacen los mandatarios, los políticos, los que tienen responsabilidades públicas, no solo en la política, en cualquier área de la sociedad, Sí, y hacia el los poder, ¿no? periodistas, ¿cómo? Hacia el poder. Es el poder y los periodistas informan sobre el poder, lo bueno, lo malo, también hay analistas que informan lo bueno y lo malo, y eso no quiere decir que estén en contra o a favor de determinados grupos políticos o de poder. Es la tarea periodística y si hay periodismo hay democracia. Totalmente. Y entonces, insultar con el término ensobrados es primero meter en una bolsa toda una profesión, querer silenciar de alguna forma el periodismo, que cumple una función fundamental para que la gente sepa dónde está parada, también para que la gente pueda tomar decisiones a partir de la información. Y entonces creo que ocurre lo mismo, ¿no? Que lo que decíamos antes con fascismo, con feminazi, también ensobrados es una palabra que insulta, que cierra el diálogo, y mucho más cuando lo emplea gente con poder. Quienes están en el poder tratan de ensobrados o dicen que hay que odiar al periodismo, está haciendo lo mismo y mucho peor porque es un mandatario, como en el caso de Menem, también Trump lo hace, ¿no? Sí, lo hace Y Víctor Orbán, es decir, está frecuente, lo hace también Pedro Sánchez, o sea que no es que es por la Pedro bandería Sánchez, política. claro, por Claro. eso decía, cuando los gobiernos democráticos, los mandatarios que son elegidos por la gente, empiezan a usar esos términos, estamos en graves problemas, ¿no? Por lo tanto, bueno, me parece que se inscribe, es una palabra que se inscribe dentro de lo que veníamos diciendo. Hay algo que me hace pensar el término ensobrado aplicado al periodismo, es que
parecería que en su versión oficial, original, es un poco esa imagen que mencionabas vos, de calladamente se compra la voluntad, digamos, estilística o la línea editorial de cierta persona. Y esa persona tendría que, en un contexto de aparente objetividad, deslizar una opinión sesgada. Ahora, creo que la cosa cambia cuando todo un medio de comunicación se vuelve evidentemente sesgado. Porque, en todo caso, las personas que participan de la propuesta de ese medio de comunicación no son ensobrados. Son periodistas de un medio que están sesgado por completo. Es distinto el caso. Sí. Tú trabajás en un medio como es el Semanario Búsqueda que se caracteriza por su pluralidad y su objetividad en el enfoque. O sea, hay veces que critica, objeta, cuestiona, problematiza decisiones de todas las banderías políticas. Y con periodistas que también son de todas las banderías políticas. Es un medio plural. Pero hay otros medios que no lo son. En Uruguay tal vez no son la mayoría, en otros países sí lo son. Es obvio a qué bandera responde cada medio, pero como que la palabra ensobrado cae un poco. En todo caso es el medio entero lo que está ensobrado. Sí, ahí también hay medios partidarios o hay periodistas militantes, como se les llama también, que son los que se embanderan con alguna ideología o con algún partido. Si está explícito que es así, bueno, está explícito. Este es un medio partidario, como existieron siempre en Uruguay también, ¿no? Había medios Sí. que respondían al Partido Colorado, otros al Partido Nacional, eran terribles también las cosas que decían, ¿no? Uno piensa cómo trabajaba en el periodismo, Sí, y entre ellos terminaron batidos a duelo, claro que sí, bueno, ese tiempo histórico estuvo. entonces, pero uno ya sabía que el día respondía al Partido Colorado, ¿no? Incluso los fundadores, había como una convicción para tener prédica tengo que tener un diario, ¿no? Seguro. Y entonces, para expandir la prédica, más bien, porque la prédica la tenían, pero para expandirla tengo que tener un diario. Entonces, estaba muy claro, bueno, responde el Partido Colorado, y el que leía o adhería o lo leía para criticarlo o para ver los otros puntos de vista. El problema es cuando eso se disfraza y entonces no sabemos si realmente responden o no responden, o tenemos la sospecha, o tenemos la convicción que responden a determinado grupo político o ideología, pero no está explícito. Y entonces eso es distinto a los ensobrados porque no es que les estén pagando. Aunque también otra crítica es, bueno, les pagan con pauta, ¿no? Según cuál sea el gobierno, pone más publicidad o más pauta en un medio, entonces es una forma de financiarlo. Y sí, todo eso existe. Eh, pero eso no quita que sigamos defendiendo el periodismo. O sea, la mejor forma es hacer buen periodismo. Es informar, es estar atento a lo que sucede con quienes gobiernan, con las oposiciones y informar de lo que sucede en la sociedad. Sí, está bien, es reportar acerca de lo que va pasando. Yo también creo mucho en el periodismo que invita a pensar y que propone miradas contrapuestas en un territorio de diálogo. Y eso es un periodismo también, es bien intencionado. Sí, por supuesto. Son importantes los analistas, los columnistas, todos los que hagan pensar y reflexionar sobre los temas y lo que está sucediendo. Todo eso es parte del periodismo y es necesario. Entonces, eso es lo que hay que defender. Y por eso fue que hoy quisimos que estuvieras un ratito junto a nosotros. Silvana, te quiero agradecer muchísimo tu participación en Hijos de Punta. Tu mirada pone muchos temas sobre la mesa, invita a la conversación.
en las familias, en las parejas, en los grupos de amigos, temas que nos parece que está bueno que se conversen, que no hay que tenerles miedo, temor, porque estas charlas terminan siempre haciendo bien, ¿no? Nos cambian y nos cambian para mejor. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y muy linda conversación. Amigas, amigos, Silvana Tanzi, toda su mirada, sus buenas intenciones hacia el mundo del periodismo pasó por la mesa de Hijos de Punta. Muchas gracias por haber estado hoy junto a nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.